Lo hemos mostrado en un video que publicamos en las redes estos últimos días. Este es un libro escrito por Jorge Padín. Al cáncer se sobrevive 2 veces. Es una historia de vida que arranca, bueno, cuando circunstancias familiares someten a un grupo de gente a situaciones que muchos conocen dramáticamente y de primera mano. Le tocó a Padín, a la familia Padín, y Jorge después también transitó por el mismo calvario. Pero tuvo suerte, tuvo fe, una mezcla de las dos cosas. Hoy está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Buenas noches, equipo. Muchas Ajá. gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar. He leído el libro que gentilmente me mandaste, lo he leído todo, por eso sé de la historia de la familia. Y arribo al último capítulo, que se llama Reflexiones y Conclusiones, donde vos decís, hasta aquí los hechos relatados con verdad y rigor de la manera más fiel posible. Pasaron muchas cosas para que, gracias a Dios, a la medicina tradicional, al esfuerzo de muchas personas y principalmente al mío propio, pudiera describirlos en estas páginas. Hoy, desde otra perspectiva, miro todo de diferente manera. Nada fue en vano, todo valió la pena. Estoy convencido de que la vida merece ser vivida. ¿Sabes por qué te invité? Para hablar del libro, por supuesto, pero porque pienso que a partir de este momento, mucha gente estará escuchando con otro interés, con atención, porque en su propia vida personal, en la vida de su familia, en algún lugar del escenario de los afectos más cercanos, se está viviendo este problema que recién ahora nos estamos atreviendo a llamarlo por su nombre. Antes decíamos una enfermedad y esa grosería de decir La, lar- enfermedad la incurable. larga y penosa enfermedad. Sí, y enfermedad incurable. Bueno, por suerte está cambiando, en parte gracias a la difusión, la reeducación del público común, que es llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Esta enfermedad o serie de enfermedades que afectan a las células del cuerpo o de una parte del cuerpo, que llamamos cáncer, listo, las cosas por su nombre. Se llama cáncer y como tal tenemos que tratarlo, ¿sí? Eh, lo que se nombra, digamos, lo que se nomina, se domina. Entonces, si nosotros reconocemos, ya por empezar, le damos un nombre, el nombre que tiene, ya es donde podemos enfrentarlo. Uh-huh. Lo que pasa es que hay mucho preconcepto, mucho miedo, bueno, y eso es lo que, por suerte, se está dando vuelta, que se están logrando muchos avances científicos y después mucha difusión, pero igual queda mucho para trabajar y es una tarea de difusión, bueno, y yo estoy muy agradecido de estar acá, que también de llevarle una palabra de aliento. Eh, Como vos decía Julio, lo viví de primera mano, ya hace muchos años. Siempre digo que soy un paciente veterano, paciente del siglo XX, porque el diagnóstico me llegó en el año 1997. En el 97. Sí, a los 3 meses de haberme casado con Adriana, mi esposa, que le mando un beso grande, que se está recuperando de una operación de columna, que está muy bien. Nos conocimos en el año 95, hace 30 años, y a los 2 años nos casamos. Con los proyectos, con todo lo que conlleva, digamos, una vida en común, Uh-huh. un montón de ilusiones, ¿sí? A los 3 meses aproximadamente, si nos situamos en un contexto histórico, el mundo estaba conmocionado por los fallecimientos de Lady Di, de la Madre Teresa de Calcuta, y bueno, yo estaba con unas molestias, unos dolores muy agudos de abdomen bajo, que no era, digamos, de esos dolores comunes cuando uno come mucho o
cuando uno tiene una constipación, no, era diferente. Yo en ese tiempo me estaba haciendo unos controles y cuando voy a consultar por este dolor específico, me mandan a hacer unos análisis y me ordenan internarme porque lo primero que descubrieron que tenía los niveles en la sangre muy bajos, el hematocrito muy bajo, tenía un hematocrito de 17, o sea, cuando tendría que estar ese valor en un 41% mínimo para un adulto masculino. Mm. Esa misma noche me transfundieron y después se pusieron a investigar los médicos por medio de diferentes estudios qué era el problema que tenía. Tenía una obstrucción que no le dieron en ese momento el nombre de cáncer, sino que me decían que eran pólipos, que había que operar. Me pongo en manos del equipo médico del centro gallego, en donde me atendía en ese entonces. Paso la primera cirugía en octubre del 97. Cuando vamos a la consulta, digamos, de posoperatoria, voy con Adriana a entrevistar con el doctor. Bueno, ahí me dice la verdad, mira, lo que vos tenías no eran pólipos, era cáncer. ¿Ella ya lo sabía? No, se enteró en ese momento. Bueno, fue un baldazo, un cachetazo en la cara, fue como si me hubiese caído un edificio encima. Fue muy bravo. Pues yo ya tenía antecedentes de mi papá, que está relatado en un capítulo, que había tenido cáncer hacía 4 años atrás, pero lamentablemente no pudo salir. Esta es la primera parte de la historia. Jorge Padín se queda aquí con nosotros para seguir contando. Sí. Y seguimos charlando con Jorge Padín. Jorge Padín, autor de Al cáncer se sobrevive 2 veces. ¿Por qué decís 2 veces, Jorge? Bueno, por un lado, nosotros tenemos que sobreponernos primero a un cáncer físico, que es el que tratan los oncólogos, pero también el cáncer mental, porque inmediatamente cuando tenemos un diagnóstico se nos produce una metástasis psíquica, lo que llamamos metástasis psíquica. Claro. Pero exactamente lo que le da el título al libro es que yo en el año 97 recibí un diagnóstico de cáncer, cáncer de colon, cáncer primario. Fue un proceso, la cirugía, tratamientos, y al año siguiente, en 1998, tuve una recaída, una metástasis brutal en el hígado, y yo hasta ese momento venía esperanzado que me habían operado, estaba curado, estaba bien, y bueno, ese segundo diagnóstico, que está relacionado al primero, fue un golpe todavía más duro. Casi de nocaut. Sí, digamos, como en términos boxísticos estaba groggy. Sí. Pero yo lo que en ese momento dije, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay para hacer? Entonces lo que me dijeron, bueno, cirugía en este momento no se puede hacer porque eso está muy tomado. La suerte que tuve es que no tenía otros órganos comprometidos, por ejemplo, pulmones, estómago, esófago, otras partes del cuerpo no estaban tomados, estaba perimido al hígado. Pero, digamos, el hígado estaba muy tomado. Entonces, por medio de una gente amiga, me empezaron a atender en el hospital de oncología del María Curie, ahí en Parque Centenario. Entonces, el médico vio los estudios, vio todo, y nos dice, bueno, la cosa está bastante complicada. Entonces le dije, bueno, doctor, ¿qué hay para hacer? Hay que hacer quimio, hacer tratamiento. Bueno, listo, empezamos a hacer quimio. Porque lo más importante era salvar mi vida. Porque nosotros podemos perder muchas cosas, podemos perder plata, podemos perder, no sé, afectos, podemos perder... pero lo más importante es la vida. La vida es todo. Y yo lo que quería era salvar mi vida, que era lo que... pues sí, perdí la vida, chau, ya no contaba el cuento. Entonces, para mí era lo más importante y una motivación fuerte para hacer lo que fuese necesario. O sea, a mí me decían de ir caminando de rodillas hasta la pampa, yo me iba. ¿Pero te trataste con la medicina? Sí, siempre. Tradicional. Sí, siempre. ¿Cuándo te dieron el alta después de estos 2 cánceres? Y el alta, digamos, de tratamiento de quimio, tuve la última en noviembre de 1998, que el hígado estaba mucho mejor. Durante el 99 tuve controles, pero hacia fines de año, en octubre exactamente, hago una consulta con los cirujanos del centro gallego y me dicen, bueno, mira, esto está bastante bien, bastante limpio,
había unos rastros, ¿no? Del cáncer. Ujú. Entonces me dice, bueno, esto es un buen momento para operar, cuestión que sacamos toda la masa esa que estaba afectada. Listo, aparte, con la suerte que el hígado es un órgano que se regenera, es el único órgano que se regenera, por lo menos hasta donde conozco. Claro, claro. Entonces dije que sí, igual era, por lo que me habían comentado, una operación difícil, me iban a abrir el abdomen, iban a sacar bastante hígado, y así fue el 10 de noviembre del 99, me operaron, una operación eh, que llevó bastantes horas, Muchas bastante horas, tiempo, sí, claro, sí, claro. sí. Pero si hubiese quedado en eso, no hubiese sido tanto. Mira que te estoy hablando A ver, a para ver. sacar. Bueno, cuando estoy haciendo la convalecencia a los días, eh, me levantan, me incorporan a la cama y me dolía acá en el costado, en el pulmón derecho. Mm. Y lo que tenía era un derrame pleural. Uh, Sí, se me había infiltrado el pulmón y entonces lo que deciden era drenar. Entonces me hacen dos punciones, me pinchan en la espalda en dos tandas, digamos. Sacan primero cerca de 1 litro y después en la segunda como algo menos de 1 litro. Entonces habrá sido casi 2 litros entre las dos cosas. Bueno, no alcanzó con eso, seguía con problemas. Entonces en una cirugía, digamos, una cirugía local, me colocan un drenaje. ujú. Entonces tenía el tubito ese que iba a un recipiente, entonces Claro, ahí iba claro, el claro. líquido. Después la complicación que tuve fue que eso se infectó, ¡Ay, Dios! se infectó. Mm. Ese drenaje lo debería tener 3 días solamente y se Mm. dieron 3 semanas. Entonces me empezó a levantar fiebre. Me dice, bueno, me dice el médico acá, ¿Y zafaste de todo eso? Sí, sí, zafé. Costó mucho, viví mucho tiempo al borde de la muerte y literalmente yo no sabía, llegaba la noche, yo no sabía si al día siguiente estaba ahí, estaba vivo, ¿Cuándo te dieron el alta definitiva? en enero del 2000. En enero del 2000. Estamos en sábado 13 de septiembre de 2025. Sí. Daniel Artola tiene seguramente alguna consulta para hacerte. No, indudablemente, ¿no? ¿Cómo fue para vos transitar todo eso? Y me imagino la familia, los amigos, cómo lo vivieron. Y familiares y amigos muy preocupados. Y yo en primer momento, sí, estaba muy afectado. Después, progresivamente, haciendo un trabajo mental, un trabajo psicológico, pude salir adelante, más los tratamientos médicos y todo lo que la ciencia tenía para ofrecerme, ¿sí? Pero tuvo que hacer un cambio muy grande. ¿Sos hombre de fe? Sí, 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 sí. Es una parte también muy importante, pero bueno, yo también tengo que hablar a la persona que Claro, no tiene claro. fe en este momento, pero para mí fue muy importante. Pero, digamos, cuando hay gente que me dice, no, lo tuyo fue un milagro, qué sé yo. No, no, los milagros fueron otra cosa. Muy bien. Los milagros son otra cosa. Muy bien. Ujú. ¿Que tuve ayuda? Sí, tuve mucha ayuda. Pero yo también tuve que poner todo de mí, tuve que hacer un trabajo intenso, porque de ponerme en víctima a ponerme de pie vencedor, sí, pues también era importante para que los tratamientos den resultado, porque cuando una persona va a un tratamiento de rodillas sale acostado. Ahora cuando vamos de pie salimos armados. Entonces es muy importante cómo estemos psicológica y mentalmente para Claro. poder afrontar los Leti tratamientos. seguramente tiene mensajes de los oyentes. ¿Y cuándo, antes le voy a hacer una pregunta yo, ¿y cuándo y por qué decidiste volcar toda tu experiencia en el libro? Y porque no podía guardármelo para mí. No podía guardármelo para mí y me parecía que era un egoísmo muy grande reservarme eso, disfrutar de mi buena salud mientras otras personas las estaban pasando mal, como la pasé yo, tal vez peor o tal vez no tanto, pero con lo mismo, ¿no? Porque yo conocía y conozco los miedos y todas las problemáticas. Es muy bueno lo que le preguntaste porque este libro, él cuenta todo y refleja lo que acaba de señalar, que le dieron el alta en el 2000. Sí. Pero ¿cuándo se publicó este libro? Ahora, hace poco. Y en el 2022, a principios de 2022, Ujú. sí, O sea, tardaste bastante en... claro. ¿Por qué Elaborar fue todo, ¿no? esa demora? Sí, bueno, en realidad esto lo empecé en enero no, perdón, durante el año 2000,
cuando ya estaba en la convalecencia, que a todo esto también mi mujer Adriana también se enfermó de cáncer de mamas, un carcinoma ductal infiltrante en mama derecha. Lo que sí que tuvo mucha suerte ella en el sentido de que lo tomaron muy a tiempo, la operaron 2 veces, tuvo sus sesiones de quimio, se lo estupendamente bien. Entonces me decidí en un momento a volcarlo. Claro. Bueno, en un momento tenía un borrador de el equivalente a 12 carillas A4 y después, bueno, por otros compromisos, otras obligaciones, lo dejé durante un tiempo hasta que pude retomarlo tiempo más tarde hasta poder lograr este resultado final que en una corrección, también la primera que hice, me sacaron un montón de material. Me dice, o sea, escribiste de más. Me dijeron, mira, esto no, sacalo y vamos al meollo, ¿no? Jorge, tu tratamiento se desarrolló, como vos lo has contado, a finales del siglo pasado. Sí. Han pasado 25 años del alta. En ese cuarto de siglo, la medicina, la cirugía, han progresado muchísimo. Muchísimo. Para la gente que hoy tiene cáncer y que podría disponer de procedimientos tanto o más buenos o mejores que los que vos disfrutaste, ¿a esa gente qué le decís? Que si yo pude, ellos también pueden. Todos podemos. Lo que tenemos es una oportunidad. No por ahí un certificado de supervivencia o que van a vivir no sé cuántos años, pero tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla. Yo la aproveché y me fue bien. En tu libro vos decís, a modo de ejemplo, que claro, son esas cosas tan elementales que uno dice, claro, tienes razón. Si te agarra un auto por la calle y te morís, ahí no tenés alternativa. Tenés un infarto, te morís, no tenés alternativa. Te dicen, tenés cáncer, se te viene el mundo encima, pero puedes hacer algo. Podés hacer algo. Y tenemos que elegir entre lo que es tratar de salvar la vida y, bueno, otra gente que no. Porque también tenemos que decir toda la verdad. Hay gente que le viene como anillo al dedo, ¿no? Para no pelarlo más. Pero todo eso depende del valor que uno le dé a su vida. Para mí es totalmente válido pelear por mi vida y lo sigo manteniendo. Los oyentes dicen... Estos testimonios valen mucho, gracias Jorge, dice Valeria desde Pergamino. Pledello dice, Capo, se nota que querías vivir, si saliste de esa. Y Graciela Domínguez dice, increíble el relato de Jorge. Me gustaría preguntarle si cambió su dieta, si hace alguna dieta en especial. Claro, Gracias. ¿cómo es tu vida después del alta y cómo continúa ahora? Mi vida normal, con los cuidados que deberíamos tener cualquiera, tratando de comer lo más sano posible, actividad física. Te vi en una foto con guantes de boxeo. Sí, estaba en el gimnasio el año pasado, sí. Pero no me estaba peleando con nadie, así que peleando con la enfermedad sí hay que pelearla, porque la enfermedad es nuestra enemiga. Por eso hay gente que dice, mi cáncer, no nos apropiemos de lo que no nos corresponde. El cáncer, la diabetes, no mío, porque las palabras tienen mucha fuerza. Vos lo sabés ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, no nos tenemos que apropiar de la enfermedad. No apropiarnos nunca de la enfermedad. No decir mi cáncer, mi diabetes, mis cólicos renales, no. No, pues nosotros no lo compramos, no lo adquirimos, son agentes ajenos a nosotros, aunque estén en nuestro cuerpo. Y las palabras tienen mucha fuerza, así que hay que tener cuidado con eso. Indudablemente es un sobreviviente. ¿Te queda miedo de que la enfermedad regrese? ¿Manejás esa posibilidad? Dice Juan desde Bariloche. Seguramente esa pregunta de Juan de Bariloche es la pregunta que flota en el ambiente, Claro. ¿no? Y la posibilidad está siempre, pero no tengo miedo. Lo importante es también hacerse controles. Por eso siempre la prevención es un papel fundamental. Me acordaba de Tita Merelo cuando recomendaba hacer los exámenes ginecológicos, ¿sí? Claro. La prevención es fundamental acá. Entonces yo todos los años que los terminé hace un mes, que ahora en octubre le veo a mi médico, le va a llevar los controles y sí, eso siempre. Lo importante es controlarse siempre, ¿no? Hayamos tenido un diagnóstico o no. Pero la prevención es fundamental.
Los médicos y demás profesionales a quienes les confiamos el cuidado de nuestra salud tienen que ser competentes, buenos en su trabajo y buenas personas. El trato tiene que ser muy humano. Si falla algo de eso, habría que ir buscando cambiar. Exactamente. Sí, sí, nosotros lo que tenemos que buscar es tratarnos con los mejores profesionales y que no solamente sepan de medicina, sepan de lo suyo, sino que sean verdaderos seres humanos. Eso es lo importante, una cosa tiene que ir de la mano con la otra. La comprensión, el sentido humanitario. Sí, porque también se puede decir las cosas muy, muy abruptamente. Entonces el profesional, por ejemplo, cuando da un diagnóstico, tiene que ser muy prudente y saber manejar la situación, pues también entra el componente mental, psicológico. Entonces no se puede decir las cosas de cualquier forma y hay que tener, digamos, una delicadeza especial. Se trata de Jorge Padín, si recién pones la radio. Él es el autor de Al cáncer se sobrevive 2 veces. Nos está contando su historia. Qué linda que es esa remera, ¿eh? Es buenísima esa camiseta que estamos viendo en una foto. Le dieron el alta en el 2000, estamos en el 2025. Los oyentes dicen... Luis dice, qué tremenda fuerza de voluntad. Y el mensaje nos llega desde Perú. ¿Dónde se consigue el libro? Pregunta Joaquín. Bueno, el libro, bueno, es autopublicado, ¿sí? Todavía no logré que lo editara una editorial, así que, pero yo tengo mi página web y ahí está toda la Ajá. información. Bueno, lo manejo yo Claro, y claro. bueno, y después vemos la forma de Te enviarlos. encuentran en las redes. Sí. www.jorgepadín.com, Ujú. ahí están todos los datos. Aparte, bueno, hay material que se puede consultar también. Voy a estar siempre a favor de la vida. Con quien quiera pelearla, aunque tenga un pronóstico desfavorable. Con quien no se rinde, aunque sienta su fuerza flaquear. Con quien mantenga la luz de la confianza y de la esperanza cuando todo diga que no. El cáncer es curable. Si yo pude, otros también pueden. Y aquí viene en bastardilla una frase que hace referencia a algo que transcurre en capítulos anteriores del libro, que sí se puede, que es una consigna. Yo lo dejo como estímulo para la curiosidad de aquellos que lean el libro, ¿no? Yo sé por qué lo pusiste. Sí. Pero realmente creo que la clave de todo esto, de tu testimonio, es la convicción, no la negación. No pasar por encima del drama, porque es un drama Exactamente. tener cáncer. Exactamente. No lo podemos disfrazar. Vos no lo Exactamente. disfrazaste. No. En un primer momento, sí, obviamente que fue como si se me hubiese venido el mundo encima, pero después hay que ponerse en acción, ¿sí? Hay que ponerse a trabajar y a buscar todos los mejores tratamientos médicos, los tratamientos psicológicos, todo lo que vaya a nuestro favor. Pero sí, somos nosotros los que estamos empujando el carro. Los oyentes siguen participando. Muy importante lo que dice, manda este mensaje Daniel. El lenguaje genera realidad y él lo usó para generar su sanación. Y lo importante que es la actitud, ¿no? La actitud que Fundamental, tuviste siempre. fundamental. Sí, la actitud, sí. Lo que pasa es que no es un proceso lineal de ninguna forma, Seguro. pero lo importante es ir en el Levantarse. camino correcto. Sí, a veces nos podemos levantar, nos podemos caer, pero lo importante es levantarse siempre y siempre con el objetivo claro. Me gustó eso que dijiste, el que emprende la batalla arrodillado. Sale acostado y si vamos de pie, salimos armados, salimos bien. Alguien te dice... Buenas noches, Julio Lago, ¿cómo le va? Ahí estoy escuchando al señor Jorge. Le agradezco lo que ha hecho por todos sus oyentes. Yo estoy saliendo de un cáncer de colorectal. Me llevó 2 meses, todos los días rayos, 4 pastillas por día y quimio, pero le puse garra. Y si le ponemos garra, es más fácil. Así que gracias por ser la palabra que alienta. Hay gente que se entrega.
No hay que entregarse, queremos vivir. Jubilada, 72 años, Norma de Mar del Plata. Gracias, Normita. Gracias, Norma. Te mando un beso grande y suerte con el tratamiento, te va a ir todo bien y siempre con la actitud positiva, ¿eh? Bueno, de eso se trataba, ¿no? Hay más mensajes. Plebeyo dice, hermoso mensaje a la humanidad, gracias por esto. Hace poco acompañé a un familiar al hospital Madame Curie y la atención fue excelente. Abrazo a Jorge por su grandeza de contar su enfermedad y su fuerza ante la vida. Ana, desde Padua. Gracias. Jorge, muchísimas gracias por haber venido, gracias por el libro. No viniste solo, Vine hay con un mi hija. personaje muy importante Claro. ahí, ¿eh? Sí, pues después de haber, con Adriana, haber superado el cáncer, seguimos nuestra vida normal y bueno, en el año 2001, mediados un poquito más, nos enteramos que íbamos a ser padres. Pará, y en ese momento, la ciencia, o por lo menos algunos médicos, o algún médico, ¿qué les dijo? Es que no siguiéramos adelante, que era riesgoso. En realidad era cierto, era riesgoso, porque el cáncer que tenía Adriana era hormonodependiente y que había riesgo de que, como se mueven las hormonas en el embarazo, de una forma, digamos, mucho más intensa, que había la oportunidad que había la posibilidad de que se despertara la enfermedad, pero nos jugamos, empezando por Adriana, que era la parte más importante, Sí. y yo obviamente estuve de acuerdo. Y siempre defendimos la vida y siempre defendimos a la que después conocimos a nuestra hija, a Mayra, siempre la defendimos y hicimos la elección correcta. Mirá lo que nos perdíamos. La Una nena. bombona. Bueno, gracias por haber venido, ¿eh? No, gracias a ustedes. Y gracias por acompañar a tu papá, Sí, como siempre. ¿eh? Bueno, gracias a la familia. Gracias, gracias. Seguimos, ¿eh? Seguimos hasta las 10.